voy a enseñar a cómo hacer la mejor granja de polvo de hueso para Minecraft Bedrock en la versión 1.17 para arriba. Este tutorial funciona para Minecraft en Xbox, en PlayStation, en Nintendo Switch, en Android, en iOS y para PC en la versión de Windows 10 Edition. Así que si tú tienes Minecraft en alguna de esas plataformas, este tutorial es para ti. Una vez dicho esto, vamos con el tutorial. Por aquí te estoy dejando los materiales y recuerda que si el video te gusta y la granja te funciona, me ayudarás muchísimo suscribiéndote al canal y dejándole un like a este video para seguir trayendo más granjitas. Así que bueno, continuamos con el tutorial. Vamos a comenzar colocando nuestros bloquecitos de construcción de esta forma. Colocaremos dos y al frente colocaremos una palanca, la activamos y nos tendría que quedar algo como esto. Ahora simplemente venimos por aquí y colocaremos un repetidor de esta forma, ahí está, y conectaremos todo esto con un polvo de redstone. Ahora simplemente venimos por aquí, colocamos 6 bloques de esta forma, 3 por aquí y otros 3 por acá arriba. Venimos, rompemos este por aquí, rompemos este también por acá y este también. Ahora simplemente colocaremos una antorcha de redstone por aquí. Asegúrate de que la antorcha quede conectada a al bloquecito pegado aquí a la pared. Y ahora simplemente colocaremos aquí un repetidor de redstone de esta forma, ahí está, y colocaremos por aquí un polvo de redstone. Ahora vamos a colocar 3 bloquecitos por aquí, ahí están los 3, y vamos a colocar todo esto con polvo de redstone. Y también por aquí, ahí está, tenemos que colocar 4 polvos de redstone por ahí. Y ahora simplemente colocaremos 6 bloquecitos por aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora justo aquí vamos a colocar un polvo extra de redstone por ahí y colocaremos un repetidor mirando hacia el frente de esta forma. Ahora simplemente venimos por aquí y justo aquí al frente vamos a colocar 3 bloquecitos, ahí está, y colocaremos justo en estos 3 bloquecitos 3 pistones pegajosos de esta forma y ya conectaremos todo esto con redstone de esta forma, ahí está. Para emplear esta granja puedes colocar más repetidores y pistones, pero al final es un poco innecesario, así que te recomiendo hacerlo de 3 pistones. Ya que tengas el pistón activado, vamos a colocar 3 bloquecitos por aquí y otros 3 bloquecitos por aquí, ahí está, de esta forma. Y justo enfrente de estos bloquecitos vamos a colocar 3 bloques de arena, ahí está, y colocaremos aquí otros 3 bloques de arena también. Y colocaremos nuevamente bloquecitos sólidos por aquí. Ahora simplemente sellamos toda esta parte construyendo pilares y paredes. Como podrás ver, la granja ya está empezando a tomar forma, así que vamos a continuar colocando un cofre doble por aquí, ahí está, y colocaremos 3 tolvas de la siguiente forma, 1, 2 y 3, y asegúrate de que cada tolva esté mirando hacia la izquierda de esta forma, ahí está. Cada patita tiene que estar conectada hacia el cofre. Ahora simplemente nos agachamos y colocamos 3 compostadores encima de las tolvas. Y ya para terminar esta parte, venimos por aquí, nos agachamos y colocamos 3 tolvas mirando hacia abajo. Ahorita te enseño cómo tienen que quedar. Tienen que quedarte con la patita hacia abajo, estas tolvas con la patita hacia abajo y estas tolvas con la patita hacia la izquierda. Después de colocar las tolvas, vamos a pasar a la parte trasera de la granja y vamos a colocar por aquí un bloquecito y otro por aquí. Rompemos este bloquecito, ese solamente era de ayuda. Y vamos a colocar 3 bloques más para la izquierda y uno para la derecha, ahí está. Y justo en este bloque vamos a colocar un pistón pegajoso, ahí está, 1, 2 y 3. Colocamos 3 pistones pegajosos y por aquí vamos a colocar otros 3 bloquecitos de esta forma. Y ya por último en esta parte vamos a colocar un pararrayos por aquí y por acá. También puedes hacerlo con colocando en lugar de pararrayos varas de LED más bien, o cadenas, pero yo te recomiendo pararrayos ya que son más baratos de conseguir. Cuando termines de colocar los pararrayos vamos a venir al frente de la granja y justo aquí en la tolva vamos a colocar un bloquecito por aquí y otro por acá de esta forma, ahí está. Y ahora simplemente elevaremos las paredes a 3 bloquecitos de altura. Ahora vamos a colocar 3 bloquecitos de madera de la siguiente forma. Colocamos 1, 2 y 3 por aquí para crear el frente de la granja. Y ya por último colocaremos aquí unos paneles de cristal. Asegúrate de agacharte para que los puedas colocar más fácil. Y como podrás ver, esto ya está empezando a tener mucha forma, ya se está viendo bastante bien. Regresamos al interior de la granja y vamos a empezar a colocar 3 botones del material que tú quieras por aquí. Ahí están los 3 botones. Nos metemos ahora sí adentro de la granja y justo en el segundo bloque de altura vamos a colocar un cartel de esta forma, ahí está. Colocamos uno, apuntamos al mismo cartel y colocaremos 2 y ya por último colocaremos el tercero de tal forma que nos queden 3 carteles y 3 botones. Ya por último vamos a agregar 3 cubetas de agua por aquí, ahí está, 1, 2 y 3, y nos tendría que quedar el agua totalmente uniforme con la corriente hacia abajo, ahí está, queda bastante bien. Nos metemos y colocaremos nuestras 3 algas por aquí, 1, 2 y 3. Ya para finalizar vamos a terminar de construir el mecanismo de redstone, así que simplemente venimos por aquí y justo en este bloquecito donde le pusimos el polvo de redstone vamos a colocar un observador mirando hacia arriba. Asegúrate de que la flechita esté mirando hacia arriba porque si no lo haces así pues no va a funcionar esto. Venimos por aquí atrás del observador y colocaremos 4 bloques, 1, 2, 3 y 4, ahí está el cuarto. Y ya por último nos expandiremos hasta el último pistón y nos tendría que quedar algo como esto. Encima del observador vamos a colocar 3 polvos de redstone por aquí, 1, 2 y 3.
3, colocaremos un repetidor mirando hacia el frente, colocaremos otro polvo de redstone justo aquí en la esquina y colocaremos dos repetidores de esta forma, a los cuales les daremos un tick, uno y otro por aquí. Tienen que tener nada más estos dos repetidores un tick, y ya por último colocaremos este polvo de redstone, ahí está, para terminar de conectar todo el sistema con los pistones. Asegúrate de que estos repetidores solamente tengan un tick cada uno. Este repetidor no tiene que tener ticks, tiene que estar en 0, y estos dos tienen que tener 1. Y finalmente hemos terminado de construir nuestra granja. Ahora te voy a enseñar a hacer que esta granja funcione, y para ello simplemente venimos por aquí, activamos la palanca y como podrás ver ya está aquí en funcionamiento perfecto. Ahí está, empieza a generar bastante alga. La alga se deposita por aquí a las tolvas y de las tolvas pasa a los compostadores. Una vez que el compostador se llena de las algas, pues básicamente genera polvo de hueso, el cual cae aquí nuevamente a las tolvas y de las tolvas termina mágicamente aquí al cofre. Y como podrás ver en los minutos que llevo aquí, en los segundos que llevo hablando, ya tenemos 17 polvo de hueso. Y como podrás ver, la granja funciona bastante bien, es muy fácil de hacer, además de que genera un montonazo de polvo de hueso. Como podrás ver, ya llevamos 48 polvos de hueso en tan solo unos cuantos segundos, así que te recomiendo que la hagas. Recuerda que también es multifunciones, así que si tú quieres que esta granja solamente sea de algas, pues simplemente quitarías aquí los compostadores y los reemplazarías por un cofre doble. Hemos llegado al final del tutorial y recuerda que si el video te gustó y la granja te funcionó, me ayudarás muchísimo suscribiéndote al canal y dejándole un like al video para seguir trayendo más granjitas aquí al canal. Así que bueno, un saludito a todos y hasta la próxima. Adiós.